Amén. el día de hoy? ¿Será posible, por favor, para empezar? Sí, Amén. Gracias, gracias Señor. te damos, Señor, en esta mañana por este día que nos has permitido, Señor, sabiendo, Padre, lo que tú has preparado para nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú sabes lo que necesitamos, en qué debemos cambiar, Padre. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que se ha reunido, Padre, en este día. Te rogamos por la familia de cada uno, Señor, que podamos ser luz ante ellos, Señor, que podamos ser de buenos frutos, Padre, en el nombre de Jesús, para que traerlo a tus pies, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza a ti, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra, Señor, que has preparado hoy para nosotros, Señor. Aparta toda distracción, toda cosa que nos esté estorbando, Señor, o interrumpiendo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y todo lo dejamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Grace, por la oración. Amén. Súper. Gracias, Señor. Gracias por los que están presentes. El Señor los ha traído, así que bien. Amén. Y bueno, esta semana entonces continuamos con la serie, eh, lo que habíamos empezado el día jueves, que tenía que ver con la batalla espiritual. Y este tema de la batalla espiritual tenía mucha relación con el concepto que también estuvimos viendo la semana pasada, que mencionábamos y decíamos, bueno, ¿qué estamos haciendo por nuestros prójimos? ¿Qué estamos haciendo por nuestros esposos, por nuestras esposas? ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo por nuestros hermanos? ¿Qué estamos haciendo por aquellos que Dios nos ha entregado y nos ha puesto alrededor nuestro? Y esto tenía que ver con el concepto de la batalla espiritual. Y que no solamente era orar, sino que es importante orar, por supuesto, pero no es todo. No es solamente la oración, hay cambios en mí, hay cosas que yo tengo que modificar en mi vida para ser un verdadero ejemplo para los que nos rodean. Y para ello entonces hablábamos que teníamos que prepararnos. Y hablábamos también de lo que era el tema del sufrimiento, estuvimos hablando el día jueves de lo que era el sufrimiento del cristiano, y en eso mencionábamos que nosotros vivimos en un mundo maldito, por lo tanto estamos condenados a sufrir, y la diferencia era si este sufrimiento lo capitalizábamos para Dios y por consecuencia generábamos riquezas eternas, y además de generar riquezas eternas, no solamente generábamos riquezas eternas, sino que además podíamos vivir con un gozo permanente y tener paz en medio de la tormenta. Si no le damos gracias a Dios, no nos arrepentimos y no pedimos perdón, lo que empezamos a vivir es lo que vive la mayoría de los cristianos, una vida difícil, sumamente difícil, incluso tan difícil que muchas veces se vuelve más dificultoso eh, que antes de ser cristiano. ¿Y por qué? Porque nos oponemos a la voluntad de Dios. ¿Mm? Entonces, para vivir un estado de gozo permanente y que se nos cumpla y que se cumpla en nosotros lo que Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma, porque fácil mi yugo y ligera mi carga. Teníamos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y ahí justamente nos preparábamos en eso, y la preparación tenía que ver, lo que hablamos también hace un tiempo atrás, sobre lo que era la armadura del cristiano. Y la armadura del cristiano tenía que ver nuestros pensamientos orientados a Dios, ya que era el casco, después posteriormente el tema de la coraza, que es nuestra voluntad sometida a la voluntad de Dios, el escudo de la fe, que tenía que ver que damos gracias a Dios por todo y decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, y nos sometemos a Él, y entonces, y recién entonces, empezamos a conocer y a pensar como Dios piensa. ¿Se dan cuenta? Y por eso es el cinto de la verdad. Y entonces la palabra de Dios se hace efectiva en mí.
Y entonces empiezo a usar la espada, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, si bien indudablemente los versículos y demás son sumamente importantes, pero cuando Dios habla de la palabra de Dios, es la palabra viva en mí, el ejemplo que yo tengo en mí. Y eso generaba entonces unas sandalias, y eso daba como resultado tener unas sandalias con apresto, es decir, los pasos que yo doy en mi vida son un ejemplo y un ejemplo constructivo para los que me rodean. También mencionábamos el concepto de que si la vida del cristiano debería ser fácil o difícil, y el concepto es sumamente simple. Si nuestra vida es difícil, si nuestra vida como cristianos es difícil, es, es, es porque no hemos pedido perdón, no nos hemos arrepentido y no hemos pedido consejo y escuchado los consejos de los que nos rodean. Porque si no, la palabra de Dios, si no es así, la palabra de Dios es mentirosa. Y entonces lo que el Señor promete no es verdad. ¿Mm? Lo cual indudablemente estamos perdiendo el tiempo acá solamente. Entonces, eso es sumamente importante entender. Cuando, cuando mis angustias son sumamente complicadas, cuando, cuando algunas veces estoy súper enganchado con el Señor, después, no, después me deprimo y demás, hay un problema de limpieza de tu vida, hay un problema de pecado voluntario, hay un problema de testarudez, hay un problema que no estás escuchando al Señor. ¿Mm? La gracia sensible del Señor siempre está ahí. Por eso el apóstol dice, acercaos al trono de la gracia. ¿Ya? El Señor siempre quiere de darnos la gracia y siempre quiere tomarnos en nuestros brazos. El problema es que nosotros nos oponemos a ello y entonces luchamos contra el aguijón. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y por eso la vida del cristiano es tan difícil. Simplemente por falta de arrepentimiento y no someterse a la voluntad de Dios. Entonces después también se preguntó, bueno, ¿cómo sabemos si estamos en el proceso de preparación de la lucha y no de la batalla propiamente tal que el Señor quiere, equivalente a lo que era el pueblo de Israel? ¿Cómo sabemos si estamos en el desierto o ya estamos entrando en la tierra prometida para luchar por lo que el Señor quiere? El concepto es bien simple. Cuando nosotros tenemos situaciones internas del punto de vista de que algunas veces le damos gracias a Dios, otras veces nos oponemos a eso, indudablemente todavía estamos en el proceso de preparación de nuestra vida. Todavía hay cuestionamientos internos. Posteriormente, y esas etapas hablábamos de los estados del reposo 3 y 4, hablábamos del reposo de lo que habla el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en la escalera de Pedro, que habla del dominio propio y el periodo de paciencia. Esos son los periodos donde el Señor maravillosamente nos está haciendo crecer, por supuesto, pero son muchos de luchas internas. Posteriormente entramos al estado de la piedad y del afecto fraternal, que son instancias donde empezamos a luchar, a pelear las batallas que el Señor quiere para nuestra vida. Porque ahí ya no se vive cuestionamiento de que si es voluntad de Dios, si no es voluntad de Dios, y pucha, ¿por qué me pasa esto? Eso ya no existe. Eso todo es, Señor, gracias. Sufre uno vive estados de sufrimiento, estados que uno le duelen las cosas, pero es un dolor que es rápidamente aplacado por el gozo del Señor. Entonces se transforma en los estados de piedad, es decir, el estado 5 y 6 y de afecto fraternal, el reposo 5 y 6 del afecto fraternal, uno empieza a vivir lo que Jesucristo dice, fácil mi yugo y ligera mi carga. Se hace realidad absolutamente en uno. ¿Mm? Entonces, donde ve situaciones, ve problemas, ve situaciones y de repente, indudablemente le duelen porque todavía está lo yo en uno, pero ya no hay cuestionamientos y no hay conflictos internos del punto de vista de decir, Señor, ¿para qué permites esto? ¿Mm? Sino que siempre el concepto es, Señor, gracias, Señor,
para que esto algo me quieres mostrar. ¿Qué me quieres mostrar con esto? Y ese es el proceso que se empieza a vivir en ese estado. Y ahí empieza a uno a sufrir, lo que mencionaba el apóstol Pablo, dolores de parto por los que nos rodean. ¿Sí? Eso en términos generales lo que estuvimos conversando el día jueves. No sé si hay algo más sobre esto. ¿Hay alguna consulta adicional? Algo que durante estos días han estado meditando o escudriñando o analizando de la palabra de Dios. Bienvenido cualquier observación que quieran hacer. ¿Hay algo? Ya. Entonces, eh, como ya el día jueves estuvimos viendo los temas relacionados con la lucha que tenemos con... ese es un tema. Todos, este es un tema importante que vale la pena nuevamente hacer resaltar. Todos están claros de que, por supuesto que nuestra lucha es contra carne y sangre, pero que además, nosotros luchamos contra huestes espirituales, que cada acto, cada decisión, cada instancia que nosotros vivimos genera un efecto, un efecto en las huestes, en las esferas celestes, es decir, en lo que se llama el segundo cielo, donde hay una lucha, una batalla espiritual que hoy en día todavía sigue existiendo, ¿ya? A pesar de que Satanás ya fue vencido, indudablemente, pero todavía existe ese proceso. Eso para todos está claro y eso está referido en Mateo 16, 19. ¿Podemos leer Mateo 16, 19? Por favor, ¿alguien lo tiene? Mateo 16, 19. ¿No? Ya. Entonces, Mateo 16, 19 No dice, tengo, Cristian. bueno, Sole, por favor, ya. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Ya? A ti te daré las llaves del reino. Acuérdense que el reino de los cielos tiene dos instancias. El reino de los cielos es lo que nosotros vivimos hoy en día. El reino, por eso el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se radicó en la tierra. Nosotros vivimos en el reino de los cielos. Vivimos en un mundo maldito, pero en el reino de los cielos. Por eso es que nosotros no somos de este mundo. ¿Ya? Por eso es que nuestras preocupaciones y nuestras vivencias no son de este mundo, sino que son del Señor, del reino de los cielos. Y a su vez habla del reino eterno, ¿no? El reino de los cielos. Entonces, las llaves del reino de los cielos es la puerta del reino de los cielos. Por eso es, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se abrirá. ¿Se abrirá qué? La puerta del reino de los cielos. Que es la puerta angosta. Por eso procurad entrar por la puerta angosta. ¿Ya? Y después hace alguna referencia súper fuerte, súper linda sobre lo que son todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Eso está claro? ¿Alguien me lo puede explicar? Lo estuvimos viendo el día jueves, pero no sé si quedó claro. ¿Alguien tendría la amabilidad de poder, porfa, explicarlo? ¿O que lo que entiendan? ¿Mm? ¿Alguien o no? ¿Quién sería, como dicen ahí, el valiente? ¿Ah? ¿Qué piensa?
piensan? Están todos muteados. No Hay, puede ser. ¿Ah? tenemos varias formas de atar a nuestros prójimos. Podemos atarlos como padres Así es. cuando pecamos o, bueno, por varias causas. Y Claro. también a nuestros prójimos, hermanos, amigos, cuando hablamos y contamos nuestras experiencias con un tercero a otro y hacemos que éste le tome enojo, tirria al otro. Y Así ahí es. lo atamos. Y ahí lo atamos. Eso está para todos claro en lo que está planteando Astrid, como nuestras acciones diarias, entre comillas, inocentes, son una lucha, una batalla espiritual impresionante en las regiones celestes. ¿Sí? Eso está para todos claro, ¿se entiende? ¿Qué piensan? Yo creo que ayudaría ¿Ya? dar algunos ejemplos. Ejemplo, súper bien. Ejemplo, ¿ya? Ejemplo simple, ¿ya? Yo llamo, por ejemplo, llamo a mi hermano y le cuento algo, le cuento, hoy sabes que viví esto, qué sé yo, y empezamos a conversar y empezamos a discutir de lo que sea, de política. Y empezamos a discutir de política, qué sé yo, se molesta y todo el cuento, ya, y se molesta y me dice, no, pero qué, no, es que yo estoy en contra, eres un tal por cual con la política, qué sé yo, todo el cuento, ya. Listo, no, porque eres Y en la política nos ha pasado, muchos de nosotros hemos peleado discutido por cosas políticas, era tal cual la política, y yo después voy y le cuento a la Dulce. Y le digo, oye, ¿sabes qué? En realidad se enfureció mi hermano, no sé por qué, yo le hice un comentario insignificante, mínimo, sobre la política, y qué mal carácter que tiene, impresionante. Con eso, yo estoy provocando en la Dulce, mi señora, que la próxima vez que la Dulce hable con mi hermano o hable o lo llame por teléfono o mi hermano le llame por teléfono además, estoy generando un resentimiento hacia él, incluso casi imperceptible. Y entonces, y que además Satanás lo utiliza enormemente. ¿Por qué? Porque Satanás empieza a decirle a la Dulce, le empieza a decir a mi señor, le empieza, oye, ¿te diste cuenta? Qué intolerante es el hermano de Cristian, oye, qué impresionante, ¿cómo es? Entonces, empiezo a generar un trabajo. Y además, genera otra cosa más. Fíjense lo impresionante que es esto. Además, Satanás le habla a mi hermano y le dice a mi hermano, oye, qué impresionante, qué intolerante que es Cristian, ¿te diste cuenta? Imagínate, te dijo eso de la política y te generó en ti una molestia, ¿te diste cuenta? Impresionante, ¿cómo es Cristian? ¿Te diste cuenta? Entonces empezamos y vamos separándonos por cosas pero tan pequeñas e insignificantes para el ser humano, pero espiritualmente son sumamente importantes y potentes, sumamente potentes espiritualmente. No sé si ese ejemplo les parece claro o tal vez haya otro ejemplo. ¿Mm? ¿Qué piensan? Christingen, ¿Sí? y sí, está claro, pero yo decía un ejemplo, por ejemplo, de padres, podría ser este, a ver si me ocurre. Dale, Tengo una hija adolescente así que es. veo que tiene problemas, que le hacen bullying, que está, que llora, que tiene problemas. Yo veo eso. En lugar de acercarme a ella y escucharla, y, ay, no seas tan exagerada, no hagas tanto lío si no es tanto, porque tengo tantas ocupaciones
que tengo que ir a trabajar y no le doy el tiempo que ella merece. También ahí estoy atándola. Así es, por supuesto. Es más, súper, gracias, súper lindo el ejemplo. Además, genero otro atadura, pero tan potente y que ni siquiera me doy cuenta y que tiene una buena intención del ser humano. Es esta. A mi hija le digo, uy, te están haciendo bullying, bueno, pero, escucha, yo te entiendo, pero tranquila, quédate tranquila nomás, bueno, ve y ahí trata de superarlo. Estoy generando una atadura enorme porque lo que yo debería hacer es, mira, ora, entrégate al Señor. Esta es una oportunidad que Dios está permitiendo para tu vida, para que te acerques a Él. Estoy cultivando en mis hijos de que la autosuperación es la que me lleva a enfrentar las cosas en el día a día. Cuando en realidad lo que tengo que orientar es a mi hijo, no la autosuperación, sino que el aferrarse a Dios, entregarse a Dios. Y estoy generando una cultura de autosuperación y no una cultura de aferrarse a Dios. ¿Se dan cuenta? El, porque el mismo caso, ejemplo, de la hija viene y dice, sí, bueno, es que así son las personas. Te cuenta, por eso es que tienes que hacerte fuerte. Autosuperación. ¿Dónde dice en la palabra de Dios que yo me tengo que hacer fuerte? El tema es, aférrate al Señor. El Señor te va a dar la fuerza. Ahora, cuando tengas miedo, cuando vas a ir vas a juntarte con ellas, empieza a orar. Esto lo viví yo. Cuando yo tenía situaciones, yo recuerdo cuando yo era chico, cuando yo tenía situaciones, agradezco a mi madre. Mi madre me decía, órale al Señor, el Señor te va a ayudar. Y yo me ponía a orar. Con el miedo, mi padre, nosotros vivíamos en el campo, mi padre me decía que tenía que ir como a 50 metros en medio de la noche, ir a buscar una cosa en la bodega. Y yo sentía como que de repente, me imaginaba como que de repente me iban a tomar una mano atrás y ahí decía, Señor Jesús, Jesús, Jesús. Y el miedo se iba y llegaba hasta allá y le traía la herramienta a mi padre. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer con nuestros hijos. Y lamentablemente le hacemos tratamientos psicológicos que lo único que hacen es que los atan a Satanás. La psicología es el tratamiento de Satanás para nuestras enfermedades mentales. Y estamos sumamente, pero sumamente confundidos en las iglesias. Sumamente confundidos en las iglesias. Y creemos que los psicólogos van a ayudarnos en nuestra vida. Si el Señor es el mejor psicólogo, ¿cómo vamos si es? Miren, y a mí me hacían una pregunta, y esto, perdón, hago un paréntesis, perdón, no, después el tema del psicólogo y la enfermedad para hacer más profundo. No sé si hay algo ahí con respecto a lo que estoy planteando. Cristian, mira, ¿puedo opinar? Sí, sí, adelante. Eh, También yo creo que tenemos mucha facilidad para hacer juicio, para prejuzgar y para criticar. Y ocurre mucho, ¿viste? De repente, por malos entendidos, ¿me entiendes? Digamos, creamos en nosotros y en la persona con quien compartimos, ¿me entiendes? Digamos, y ahí se crea lo que tú has estado diciendo, atamos, ¿me entiendes? Atamos situaciones y al final empezamos a sacar conclusiones, ¿me entiendes? Y pasa eso, de que cosas tan sencillas, tan simples, eh, reaccionamos de una manera que no nos damos cuenta que estamos justamente siendo un instrumento de Satanás, ¿me entiendes? Con nuestro hijo, para nuestro cónyuge o hasta en el mismo trabajo, ¿me entiendes? Cuando tenemos diferencias con los superiores o con los que están sujetos a ti, ¿me entiendes? Digamos, hay que ser consciente de que
como tú dices, digamos, si nosotros logramos sujetar, viste, nuestra mente y nuestra boca, ¿me entiende? A la voluntad de Dios, ahí vamos a experimentar lo que es la libertad y la paz, ¿no? Porque, y también en el tema que nos toque vivir, digamos, ponemos, ¿me entiende? Nos ponemos a pensar y decir, bueno, la información que he obtenido acerca de esto es tal y tal, ¿me entiende? Y resulta que entra a nuestra mente, nos afecta nuestra vida espiritual, nos afecta nuestra emoción, ¿me entiende? Ahí yo creo que también, viste, hay ataduras. ¿Y por qué? Porque le creemos, ¿me entiende? Creemos y aceptamos esa información así tan fácilmente sin que pase por el filtro de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor, de la palabra de Dios. Y ahí vivimos una vida de conflicto en conflicto, interno, propio. Eso, Cristian. Súper bien. Viene el tema del trabajo. Los cristianos deberíamos ser ejemplo, deberíamos nosotros ser ejemplos en los trabajos. Yo criticaba, el Señor me mostró con tanta claridad, yo criticaba a mis jefes, error garrafal, como cristiano. Y empezábamos en el tema de los chismes, terrible. ¿Cómo podemos ser partícipes en el trabajo, en las iglesias de los chismes y de las críticas a los pastores, a los líderes? Señor, ¿qué estamos haciendo? Dios tratará a cada uno en la medida como Él quiera. Yo no soy quien para andar criticando quién hace las cosas bien o quién hace las cosas mal. Y además lo que está planteando Jean-Pierre, los malos entendidos. Interpreto cosas y después ¿cuántas veces nos ha pasado que nosotros pensábamos cosas de cierta persona y después por A o por B conversamos y la persona jamás pensó eso, ni jamás trató de hacer lo semejante? Y juzgamos muy fácilmente. Entonces todo eso, todo el juzgar es la mejor herramienta. Los juzgamientos, los chismes, las críticas son las mejores herramientas que utiliza Satanás para que nosotros seamos tropiezos de otros y atemos a los que nos rodean. ¿Mm? ¿Ya? Así que súper bien. Lo que están planteando. Y no sé si ahí quedó entonces, estos son atar. Y todo ese desatar, nosotros podemos desatar también, empieza por pedirle perdón a Dios, pedirle al Señor que me muestre a quienes hemos atado en el pasado, y entonces estamos desatando, el Señor me va a empezar a mostrar y empezar a pedirle perdón a Dios y por supuesto pedir perdón a las personas a las cuales nosotros atamos en el pasado y actualmente por supuesto también. Entonces esa es la forma de empezar a vivir esta lucha espiritual. ¿Se dan cuenta? Que lamentablemente, ojalá yo pudiese decir lo contrario, los cristianos estamos muy, pero muy lejos de vivir luchas espirituales, muy lejos. Por eso las iglesias están como están. Nos peleamos por cosas teológicas. Terminamos peleando, no nos peleamos porque el hermano es antipático, nos terminamos peleando porque el hermano o el pastor no sabe qué decir las cosas, nos terminamos peleando porque no me miró, no saluda, un montón de cosas como esas. Tenemos que empezar a ver nuestra vida y decir, Señor, no puede ser así, ayúdame, no quiero ser piedra de tropiezo, como Jesucristo claramente dice. ¿Ya? Eso, entonces, ¿está claro ahí el atar y el desatar? ¿Hay alguna otra Cristian, observación sobre eso? Cristian, ¿Sí? yo veo un punto ahí que tú mencionas, ¿Ya? donde dice que no logramos llegar al nivel de tener una lucha espiritual, porque estamos todavía en lo básico, La carnalidad, claro. en la canalidad.
Y eso, claro, vamos, si no avanzamos, si no profundizamos, vamos a seguir viviendo día a día, ¿me entiendes? Con esas dificultades que no nos permite crecer, ¿no? Amén. Súper. Y entonces, por eso, tenemos que transformarnos en colaboradores de Jesucristo y no colaboradores de Satanás. Cada vez que nosotros hacemos tropezar a alguien, somos colaboradores de Satanás y no colaboradores de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué dice en 1 Corintios 3:9? ¿Por qué el apóstol Pablo dice ser colaboradores? Leamos 1 Corintios 3:9. Ya. 1 Corintios 3:9, por favor. ¿A ti lo tendrás? Que nosotros Sí. somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios y nosotros colaboradores. Nosotros somos colaboradores ¿en qué? En la labranza de Dios. ¿Qué es labranza? Labranza es tierra preparada. Nosotros somos los colaboradores para labrar, ayudar a mi prójimo a que su tierra sea fértil. ¿Para qué? Para que cuando el Espíritu Santo coloque su semilla, dé fruto. Por eso somos colaboradores. Si nosotros atamos a alguien porque nos peleamos, porque discutimos, porque le damos un mal consejo, lo que estamos haciendo es que no estamos ayudando en la labranza, ¿se dan cuenta? No somos colaboradores de Jesucristo. Y por eso edificio de Dios, edificio, somos colaboradores en la construcción de mi prójimo, en el crecimiento de mi prójimo, ¿se dan cuenta? ¿Se ¿Sí? fijan? ¿Se Sí. podría dar ahí esa figura de cuando al Señor le ayudan a llevar la cruz? Nosotros podemos ayudar a llevar la cruz de nuestros prójimos con el arrepentimiento, con el amor. Súper buen ejemplo. Eso es. Miren, toda la Biblia, gracias a ti, súper lindo. La Biblia está escrita exclusivamente, y esto parece que ya lo hemos conversado, exclusivamente para nosotros. Por ejemplo, ¿por qué el Señor oraba? ¿Por qué dice en la palabra de que el Señor oraba? Porque era un ejemplo para nosotros. Por eso es que Él dice, tú siempre me escuchas, ¿me entiendes? Es decir, no necesitaba hacer el proceso de oración, pero era el ejemplo para decir, miren, hagan ustedes esto. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor va en el Getsemaní y está en una situación sumamente difícil, dice, Señor, si es posible, pase en esta copa, pero hágase tu voluntad, lo hace para qué? Para nuestro ejemplo. Cuando Jesucristo hace milagros, no lo hace porque él necesitaba demostrar que tenía poder, sino que lo hace exclusivamente para que nosotros creamos y digamos, oye, poderoso el Señor. Toda la Biblia está llena de ejemplos para nosotros. Por eso está hecho eh, así. Entonces, cuando menciona, se me fue, hace que lo estaba mencionando, pero era en eso, en esa idea. Era sobre... El ayudarle al otro a Ah, tomar la cruz. entonces, cuando Jesucristo físicamente hace el ejemplo de que él, al estar tan justamente tropieza y entonces viene Simón de Sirene y le ayuda, ese es el símbolo justamente, es cómo nosotros a otros les ayudamos a ir hacia la cruz que el Señor quiere para su vida. Por eso es que el Señor tomó su cruz, por eso es que está el proceso de llevar su cruz, por eso está mencionado y todo el camino que hizo hacia el Gólgota. Ese es el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Y en eso somos colaboradores, al igual de que Simón de Sirene, para llevar a otros a la cruz de Cristo y ayudar en el proceso de llevar la cruz de Cristo, llevar nuestra cruz diaria cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, es súper lindo. Gracias,
a ti, claro, ese es un ejemplo súper lindo, muy, muy lindo. Claro, porque en lugar de hacerlo pecar Yes. por mis comportamientos, yo hago que él vaya, lo guío al arrepentimiento, a él, en lugar de ser tropiezo. Qué hermoso. Claro. Mm. Y lo llevo al arrepentimiento, que significa llevarlo hacia el Gólgota, no hacia otro lado. ¿Te diste cuenta? Cuando soy tropiezo, lo estoy llevando a otro lado, no hacia el Gólgota, no hacia la meta que es el varón perfecto. ¿Mm? Así que súper lindo. Bien, es todo un ejemplo. Bueno, toda la Biblia está siempre relacionado con lo mismo, que es cómo nosotros tenemos que caminar en nuestra vida diaria. ¿Mm? Súper lindo. ¿Hay alguna otra cosa con respecto a esto? De colaboradores y labranza de, de Dios. Ya, entonces, como colaboradores de Jesucristo, entonces como colaboradores de Dios, como colaboradores de Jesucristo, tenemos que ser colaboradores de Dios en dos categorías. Primero, somos colaboradores de Dios como testigos, porque vivimos en nosotros el proceso de Dios, el proceso de santificación. Ahora, nosotros podemos ser testigos tal vez de la salvación, por supuesto, y eso los cristianos en términos generales somos testigos de la salvación. Pero no solamente tenemos que ser testigos de la salvación, tenemos que ser testigos ¿de qué? De la santificación. ¿Ya? Por eso cuando el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, lo que él está diciendo, miren, yo soy testigo ¿de qué? De la santificación, no de la salvación. Porque claro, por supuesto que era salvo, pero lo que está diciendo él, imitadme, seguid las pisadas de Jesucristo como yo las estoy siguiendo. Entonces, primero somos como testigos entonces, y en este aspecto, como testigos hay un orden. No podemos andar siendo testigos para todo el mundo. Ahora, si el Señor te lleva a predicar, a ser misionero, súper bien, pero primero tenemos que empezar por nuestro hogar. Por eso es que el orden que Jesucristo establece, también hay un orden ahí. ¿Mm? Por eso leamos Hechos 1:8, por favor. ¿Alguien tiene Hechos Sí, 1:8? Por pero favor. recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Eh? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, es decir, primero en mi núcleo chico, después un poquito más grande, y después en lo último de la tierra. ¿Mm? Entonces, tenemos que ser testigos, tenemos que ser ejemplo vivo de lo que Jesucristo hace en nuestra vida. Y por supuesto, ¿dónde empieza todo? En nuestro círculo pequeño. Ahora, si Dios quiere llevarte a otras instancias, súper bien. En nuestro círculo pequeño significa mi hogar, significa mi cónyuge, significa nuestros hermanos, significan las personas del trabajo, ¿me entiendes? Significan los vecinos. Todo eso significa mi Jerusalén, mi Judea e incluso mi Samaria. Entonces, eso es lo primero en lo cual tenemos que estar y ser verdaderos ejemplos. Y para ser verdaderos ejemplos tenemos que vivir un proceso de transformación en nuestra vida que tiene que ver con el arrepentimiento y el pedir perdón. ¿Sí? Ese entonces es el primer deber que claramente está establecido en la palabra de Dios de que tenemos que ser testigos. Y bajo ese orden, no al revés. Y después, no solamente tenemos que ser testigos de la santificación, sino que además hay un segundo deber que tiene que ver con que somos primogénitos y pastores. Cada uno de nosotros es un primogénito porque hay personas que están a mi alrededor en las cuales yo tengo que
mostrarles el poder de Dios y enseñarles el poder de Dios con mi ejemplo. Y soy pastor, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un pequeño rebaño, algunos rebaños más grandes, otros rebaños más chicos, pero que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Por eso es que Jesucristo lo menciona, ninguno de los que me diste se perdió, excepto el hijo de perdición para que se cumpliera la palabra. Pero ninguno de los que me pediste se perdió. Ese es nuestro deber como cristianos. ¿Ya? Y por eso es que si seguimos a Jesucristo, Jesucristo es el primer primogénito y de ahí vienen todo el resto de nuestros primogénitos. ¿Ya? Por eso en Romanos 8:29 dice. Por eso Romanos 8:29. Esta es la meta, en definitiva, de nosotros como cristianos. Leamos en Romanos 8:29, por favor. Yo lo tengo, Cristian. Gracias. Bien, Grace. Gracias, gracias. Sabemos que todas las cosas obran para bien, para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. No. Eso no es 8:29 o yo tengo Romanos 8. Romanos, sí, es 8:29 el que leí. ¿Sí? Entonces capaz que yo lo anoté mal. Tal vez está mal anotado. No, es 8:28 el que leíste. Y yo puse el 8. ¿A dónde estoy? Romanos 8:29 es. Ah, Sí, 29. Sí, claro. leo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice, para los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Es que seamos justamente hechos a la imagen de Jesucristo, quien es el primogénito de un montón de otros que están a nuestro alrededor. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Por eso el amor de Dios es eso. El amor de Dios, y el amor que deberíamos transmitir nosotros a nuestro prójimo es justamente eso. Es el ejemplo de Jesucristo en nosotros. ¿Ya? Entonces, y esto, bueno, esto lo menciona en varios otros, por ejemplo, también está en Mateo 24, 45 y 46. Leamos Mateo 24, 45 y 46, donde hace una referencia también semejante. Jesucristo habla sobre el siervo fiel y prudente, ¿ya? Es decir, ¿sí? Tenemos Mateo 24, 45 y 46, por favor, ¿alguien tiene Mateo 24, 45 y 46? Mateo 24, 45, 46. ¿Quién Ahí lo tendrá? tengo, Cristian. Porfa, Grace de nuevo, sí, gracias. Mateo Él 24. responderá, él responderá, os aseguró que al no hacerlo a uno de estos más pequeños, No, ese es deja Mateo 24, 45. Ese será 24, 45. Mateo. 24, 45. Sí, estoy leyendo 25. Claro, 24, Es que 45. estoy con lente, pero con poca luz. En poca luz, ya, ok. No hay problema, pero bien. ¿Ah? Mateo, entonces, 24, 45 y 46. Ese mismo, por favor. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su familia
para que le dé el alimento a tiempo. Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor vuelva lo encuentre haciendo así. Amén. ¿Está claro o no? No sé si qué les parece. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo ven? Dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente? Por lo tanto, todos somos siervos, pero no todos somos fiel y prudentes. ¿Ya? El cual puso su señor sobre su casa o sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo. Para que le dé el alimento a tiempo. Uy, qué lindo es como apacienta mis ovejas, ¿no? Así es eso, apacienta. Uy, qué bello. Pedro, ¿me amas? Claro. Más que el resto, sí, señor. ¿Ah? Y dice, bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, cuando Jesucristo venga, cuando yo me muera, ya, cuando yo muera, me halle allí haciendo así. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Me entiende? Que les dé el alimento a tiempo. ¿Cuál es nuestro alimento? Nuestro alimento tiene dos componentes. Una es lo que hablamos, el ejemplo, y el otro es cuando a mí me vienen, cuando veo a alguien angustiado, preocupado, demás, me viene, tengo que mostrarle amor. Bueno, no son tres en realidad. Es decir, el primero es ser ejemplo, el segundo, si alguien está preocupado, tengo que mostrarle amor. Muchas veces no tengo que hablarle, sino que solamente mostrarle amor y tal vez alguna oración. Y el tercero es cuando la persona está lista a escuchar, tengo que darle consejos para que se aferre a Dios, no consejos humanos. No, uy, sí, yo te entiendo, pucha, qué terrible la vida, así es, ya, no, esa persona, así, qué mal esa persona, qué mal que actuó así, ¿no? Son consejos humanos, la estoy desviando del camino de Dios. El Señor permitió para esa persona que está a mi alrededor, que es mi prójimo, que puede ser diferente integrante de mi familia, para que se acerque a Dios. Entonces, pide al Señor que te muestre para qué permitió esto en tu vida, para qué está permitiendo esto en tu vida, qué es lo que quiere mostrar, qué te quiere enseñar. ¿Te das cuenta? Y nosotros, consejo humano, no te entiendo. Vivimos, los cristianos vivimos creyendo. Miren, hay una confusión que a mí me impresiona. Cuando llevamos los cargas de los unos de los otros. ¿Qué piensa el cristiano que llevando las cargas de nosotros? Orar y sobarle el hombro. No entendemos lo que el llevar las cargas de unos por los otros es la vida, dar la vida por el prójimo. Eso es lo que hizo Jesucristo. No es decir te entiendo, es Señor. Y muchas veces en ese entender me tengo que quedar callado, por supuesto, porque no es el momento oportuno para hablar. Pero yo no puedo decirle y decirle, oye, es que esa persona se está tratando mal y todo. No puedo. No puedo criticar al otro por quedar bien con mi amigo, con mi hijo, con mi esposa, con mi marido. No puedo criticar al otro para quedar bien con mi marido, con mi prójimo. No puedo. Eso no es un consejo cristiano. Eso no es un consejo bajo la voluntad de Dios. Debemos cambiar mucho, mucho esas malas costumbres. Que es una cultura cristiana profundamente profundamente inserta en la vida del cristiano. Más, inclusive, de repente alguien se pelea y esto lo he escuchado, se pelea con un hermano, con, eh, con, eh, con la esposa o con el marido. Y el consejo del cristiano es que, bueno, tienes que velar por ti, tienes que ver, no puede ser que sigas en este abuso. Estos son los consejos cristianos que yo he escuchado. ¿Y el Señor dónde están estos? ¿Dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó la palabra de Dios en esto?
ustedes, no sé si lo han escuchado, pero a mí me ha pasado más de una vez. No, se está aprovechando de ti. ¿Lo han escuchado? No sé si les ha pasado. No sé Cristian, si no tan alguien se solo, está aprovechando de Cristian, ustedes, tal vez. Cristian, Algo más. discúlpame, yo creo que no tan solo lo hemos escuchado, yo creo que también lo hemos vivido. Así es. ¿Me entiendes? Digamos, uno lo hace y uno lo piensa, o se lo dicen, o lo piensan, y ahí te das cuenta de que estamos tan lejos, errados, llevando nuestra propia carnalidad, ¿no? No la llevamos a la sujeción de Dios, y esa es la vida frustrante que vivimos, que se vive mirando al lado, ¿viste? En vez de mirarse hacia adentro. Así que yo creo que está bien, está muy bien la enseñanza que nos estamos teniendo hoy, porque solamente nos va a ayudar a poder crecer y a lograr a ser verdaderamente colaboradores del Señor, realmente llevar la carga del otro, realmente, ¿me entiendes?, ponernos en el lugar del otro, mirando hacia adentro, y ahí va a fluir, ¿cierto? Solo el poder de Dios en nosotros, y lograr superarnos. Muchas gracias, Cristian. Bueno, gracias, Jean-Pierre. Gracias Claro. por la sinceridad de reconocer. Este es un tema sumamente importante. Uno de los primeros pasos que tenemos que dar es reconocer que esos son nuestros consejos. Es reconocer que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Ojo, ya, importante esto. Y no hacer la voluntad de Dios no es pecar. ¿Me entienden? Todos entienden que no hacer la voluntad de Dios no es pecar. Es no arrepentirse. ¿Entiendes? Yo puedo caer, yo puedo pecar. La gravedad para Dios es el no arrepentirse. Ese es el pecado para Dios. Terrible. Es no decir, Señor, perdóname. Nuevamente mi carnalidad me ha traicionado. Ese es el pecado terrible para Dios. No decir eso. No decir, Señor, perdóname. Eso es lo que nos aleja de Dios. Lo que contrista al Espíritu Santo no es el pecar, no es que me enfurecí, por eso el Espíritu Santo, porque me molesté por algo, entonces el Espíritu Santo me abandonó, no, o el Espíritu Santo se contristó. No, el Espíritu Santo se contrista porque no pedimos perdón, nos justificamos, no reconocemos y decimos, Señor, nuevamente cometí esto, Señor, perdona. Entonces, la falta de arrepentimiento es el pecado que contrista al Espíritu Santo y te baja el volumen del Espíritu Santo en tu mente. Si yo me arrepiento y pido perdón, rápidamente el volumen del Espíritu Santo sube y entonces empiezas a escuchar fuertemente al Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Entonces, no sé, ¿alguien quería mencionar algo por ahí? ¿Algo? ¿Alguien? Yo decía Ah, que lo que sí hay que tener en cuenta es que nada de esto, ni las luchas, ni las batallas por otros se pueden hacer sin la gracia, si no pedimos. Por eso es pedid y se os dará. Si no pedimos, Señor, la gracia para esto, vamos a caer y y sí, vamos a súper bien, decepcionarnos. absolutamente. El llevar, el ser, buena observación, el tratar de ser un buen cristiano es una cosa agobiante. El tratar de no pecar es una cosa agobiante. No debemos tratar de no pecar. Debemos decir, Señor, dame la gracia para no hacerlo. Dame la gracia para no criticar. No, no puedo yo decir, uy, no, ahora voy a tratar de no criticar. No, Señor, dame la gracia. Es más, incluso peor todavía, porque yo trato de no criticar y de repente brota en mí la crítica y entonces me molesto, me duele incluso de que no se me pude controlar. Eso es orgullo. Entonces lo que tengo que decir, Señor, perdóname. No solamente no puedo controlar mi crítica, sino que además, cuando critico me molesto contra mí mismo porque no lo pude hacer. Entonces, todo eso por eso es el Señor el que hace las obras. Por eso
Está llena la Biblia de ejemplos en la cual dice, no vaya a ser que el pueblo de Israel crea que por sus propios medios, no, todo eso hace referencia a que Dios es el que hace en nosotros las cosas. Nosotros solo tenemos que decir, Señor, trata de hacerlo, dame la gracia. Yo esto me es muy difícil a mí hacerlo. Ayúdame, Señor. Quiero hacerlo. Yo sé que tengo que hacerlo, por lo tanto, ayúdame. Yo tengo que controlarme. Tengo que controlarme en la comida, tengo que controlarme en mi flojera, tengo que controlarme tengo que leer la palabra de Dios, Señor, ayúdame, tengo que pensar en ti, ayúdame. Todo es, Señor, tú lo haces. Piensen que nosotros por naturaleza, nuestra naturaleza, siempre se va a alejar de Dios, siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios, siempre. Si no es por la gracia de Dios, nada podemos hacer. El hombre en forma natural siempre va a tender hacia el pecado, siempre. Lo único que resiste ese pecado es la gracia de Dios. Por eso, como dice Astrid, tenemos que pedirle, decir, Señor, dámela. Quiero hacerlo. Por eso es que Jesucristo venía y le preguntaba, ¿quieres? Sí. ¿Se conforme a qué? A tu fe te sea hecho. ¿No? Le decía. Por eso está tantas veces expresado ese ejemplo práctico. ¿Ya? Eso en términos generales, y entonces no sé si está claro este concepto de cómo somos entonces testigos, cómo somos colaboradores con Jesucristo, primero como testigos, y segundo porque tenemos una responsabilidad para quienes nos rodean. Y es una responsabilidad. Y decir, Señor, yo quiero aprender a hacer lo que tú quieres en mi vida y con los que están a mi alrededor. Y entonces tenemos que hacer un ejercicio práctico que es preguntarle a los que nos están alrededor qué les molesta de nosotros. Y ese es también gracia de Dios. Eso humanamente es imposible de hacer. ¿Ya? Recordemos también, mencionábamos el jueves pasado, el El pedir perdón con arrepentimiento no es una cosa humana. Humanamente yo no pido perdón con arrepentimiento, pido perdón con remordimiento. El arrepentimiento, ese sí, corazón sincero que dice, Señor, sí, reconozco que en realidad soy un desastre y si no es por tu gracia no puedo hacer nada, eso solo lo da el Señor. Gracias por esa observación. Ya, eso entonces, un poco para ir terminando. No sé si hay algún comentario, observación, algo adicional, algo que les ha llamado la atención que hoy puedan llevarse para la semana, algo que puedan decir hoy en realidad. Me Señor gustaría preguntar, Susi, eh, si yo tengo que preguntarle a otra persona, por ejemplo, estoy delante de mi esposo, ¿no? amén. Es medio Difícil, no es como para fuerte, meternos en problemas. súper difícil es. Pero si yo le pregunto a él, ¿qué no te gusta de mí? Agarra lápiz y papel. Sí, no, es impresionante. porque puede aprovechar la oportunidad, porque yo creo que hay que preguntarle a una persona que tenga ese nivel de ser ejemplo, amor, ¿y qué más anoté acá? Y que te dé un consejo que te ayude a aferrarte a Dios. Y eso yo lo voy a encontrar en la persona que le pregunto qué te molesta de mí o qué ves en mí malo, porque no es preguntarle a cualquiera. Buena pregunta, súper lindo. Y Susi siempre al callo, súper bien, ¿ah? Al detalle, al tema duro. Es que lo vivo y lo quiero mejorar, quiero superarme. Súper lindo. Miren, lo que hay que hacer es una cosa maravillosa. Si hacemos
podemos ir preguntándole a cada uno de los que nos rodean. Esto es una cosa sumamente práctica y transformadora de nuestra vida. Y si uno hace esto, que es solo por gracia de Dios, porque humanamente es imposible hacerlo, solo por gracia de Dios, si hacemos esto, nuestra vida va a ser antes y después. Yo lo hice más de una vez, y ha sido la cosa más maravillosa que he visto, que he vivido en mi vida. Dios me transformó, la paz, el gozo, se hizo realidad en mí después que hice esto. Yo a cada uno de los que me rodeaban, anoté, le pregunté qué debía cambiar. Y anoté las cosas que me decían, muchas cosas, me decían me decían que era intolerante, me decían que, que no me quedaba callado, me dijeron que no escuchaba, me dijeron que no sabía decir las cosas, que era muy tajante cuando decía las cosas, y todo eso lo anoté. Y empecé a orar por cada una de ellas todas las mañanas. Y pasó algo maravilloso. Dios empezó a transformar mi vida en una cosa, pero impresionante. Y la paz a mi alrededor fue efectiva. Yo tenía conflictos en el trabajo, con mi señora, con mis hermanos, con todos. Yo no recuerdo una persona que no he tenido conflictos, que haya sido cercana a mí. Y Dios transformó mi vida. Y ahora, bueno, ya habrá otro tema, ahora que me dice algo, bueno, y digo, ya, ok. No hay problema, pero yo no era así. A todos tenemos que hacerlo. Por gracia de Dios, si lo hacemos, es maravilloso. Gracias por la profundidad que lo has dicho, Susi, pero tengo que responderte con la misma sinceridad. No, está bien. ¿Sí? Es Sí, una sí. cosa maravillosa. Todas las críticas, por ejemplo, el que te decían que yo comportaba así, que quería hacer las cosas a mi manera, todo eso me lo dijeron y yo lo noté, hice un listado súper largo y empecé a decir, Señor, ayúdame, dame la gracia para hacerlo. Muéstrame cómo lo debo hacer. Y el Señor lo fue haciendo maravilloso. En un periodo de 4 años, un proceso sumamente maravilloso. Sí, ¿Mm? sí, sí. ¿Sí? ¿A ti? Claro, y bueno, pero claro, la mejor oportunidad creo yo que es cuando el otro, por una actitud mía inconsciente quizá, se molesta, porque a veces cuando uno, a lo que me ha pasado a mí, cuando yo he preguntado, me he dicho no, nada, porque está re buena la relación, pero cuando yo molesto a otro, cualquiera sea, cónyuge, sin pensarlo o con intención, y el otro está molesto, se va porque está ahí, yo creo que esa es la mejor oportunidad para decirle, ¿por qué estás así? Decime, ¿hice algo mal? Y ahí es lo mejor, porque de repente no todos te dicen lo que les molesta, ¿viste? Qué bueno que a vos te dijeron todo, pero no No. siempre sucede, claro. Bueno, bien que está lo que está planteando a ti, pero es que hay dos etapas, ¿ya? La primera etapa es en buena forma que te digan las cosas que le molestan. Y una vez que superaste esa etapa, empiezas a darte cuenta que en el día a día Dios te muestra, permite esas cosas las que está mencionando ahora. Pero primero tienes que empezar con el listado, porque si no es sumamente grande la carga. ¿Te das cuenta? Entonces, el primero el listado, y después Dios te va a ir mostrando, además de ese listado que hiciste, te va a empezar a mostrar en el día a día las pequeñas cosas. Y cosas que Ah, no y te ese dicen, listado es lo que él te va mostrando, claro, eso, claro, pero no de otros, no de ¿o otros, sí? no, siempre es No, la El crítica hacia Espíritu Santo, de otra claro, persona a nosotros, siempre, claro, siempre a eso, sí, el nosotros, no Espíritu, para los otros, no. claro, el Siempre, Espíritu Santo, y siempre ahí es, vas haciendo la lista, claro. sí es va haciendo la lista, Y claro. después, Entonces, cuando molestas a otro, ahí preguntarle, así es, ¿qué? Y
Ahí te que es dicen, porque como la, el otro está enojado, entonces te va a decir, claro. claro, Buenísimo. claro. Pero hay que recordar que cuando la otra persona se molesta, es sumamente difícil preguntarle por qué está molesto, porque cuando la otra persona se molesta, a uno también le genera molestia. Entonces, Ah, sumamente no, pero voy, ya le pedí capaz perdón de... al Señor y voy al Ah, otro y le digo, ¿por qué estás así? Claro, obvio, claro, sí. porque veo que Súper bien. yo fui la Yo causante. fui, ya, Claro. súper bien. ¿Ya? ¿Amén? A mí me Eso, pasa que yo he sido educada como muy estricta, como tuve un papá que estuvo en el ejército y él decía, todo, un, dos, tres, y si no, nos llegaba un cintazo. Y a veces con la hebilla. Y bueno, esa cosa generó, yo no hago lo mismo, por supuesto, pero siempre pensé que los hijos hay que enseñarles, que hay que enseñarles. Y yo traté siempre de hacerlo con amor y con atención, con cuidado, con charla, y no exagerando la charla, sino que como una enseñanza, lo que dice la Biblia, ni siquiera como opinión mía, sino que Dios dice que como mamá tengo que enseñar. Y después yo en el tiempo he sabido, por ejemplo, de parte de mi consuegra, que mi hija hablaba mal de mí. Entonces yo decía, qué feo que vayan a otra casa y hablen mal de mí porque yo me ocupé, porque yo tuve atención con ella, la quise educar, enseñar y eso. Y resulta que se refugiaba en la otra señora porque la mamá era tan así, tan mala. Eh, Resulta que ahora existe una forma de educar que yo pienso que no es educación. Los hijos hacen lo que quieren, se van bien, no hay límites, no hay mamás que se dediquen a enseñar o a charlar con los hijos, a que primero se dedican a su casa y después van a trabajar, etcétera. Ahora es al revés. Primero se trabaja, la mamá se dedica al trabajo y cuando tiene tiempo se dedica a un hijo. Entonces, cosas como esa son las que a mí me llaman la atención y digo, ¿dónde estuvo lo que hice tan mal? Si no fui como mi mamá y mi papá, y tampoco soy como los de ahora que no hacen mucho por sus hijos. Entonces, este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, ¿cómo le voy a preguntar a mi hija en qué te he hecho mal? Si yo sé que como que todo le hizo mal, ¿me bueno, entiendes? Y ese es Jean-Pierre un está proceso, presente y hasta él me pone cara cuando yo le digo algo a mis hijos. Entonces es como que soy la mala de la película en la casa. por eso, ese es un proceso que Dios tiene que ir haciendo poco a poco, por eso son etapas poco a poco que Dios tiene que ir haciendo en cada uno de nosotros. Eso es bueno lo que estás planteando, podemos conversarlo en una próxima oportunidad, pero es Bueno, sumamente lindo eso, lo que estás planteando, Susi, es una cosa, pero sí, pero tenemos que, el Señor empieza a mostrar, y eso es lo lindo que te está mostrando. ¿Mm? Amén. sí, amén. El Señor te va a Y- poner en el corazón, no sé si es Ista o Nicole, de hablar con ella. ¿Viste? El Señor te va a guiar. Ujú. Sí, Es Nicole. Nicole, claro. Amén. ¿Ya? Bueno, ya porque nos hemos pasado bastante gracias por las observaciones, súper lindo, pero nos hemos pasado bastante en el tiempo.
Ya, amén. Perdón, Vamos. disculpe. No, gracias a Dios, sí. Es lindo. Maravillosa la reunión, realmente. Sí, Tendrían bueno. que ser 2 horas. Amén. Tenemos Oremos que ir entonces para cerrar. a Padre amado, Monterrey. muchas gracias. Gracias porque has permitido este tiempo. Gracias por la sinceridad, Señor, porque la sinceridad es solamente tu Santo Espíritu que habla a nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has permitido el día de hoy. Gracias por lo que nos has enseñado. Padre amado, dejamos este inicio de semana en tus manos. Guíanos, Señor, para poder llevar a la práctica cada una de las cosas que hemos aprendido acá. Y, Señor, para que diariamente nos podamos alimentar contigo, diariamente podamos decir, Señor, ¿qué tienes preparado para hoy? Danos un corazón sincero para que rápidamente podamos arrepentirnos cuando tú nos muestras las diferentes cosas que hay en nuestro corazón. Muchas gracias por todo, Señor. Muchas gracias. Dejamos a cada uno de los que están acá, de los integrantes de esta reunión y de sus familias, como primogénitos, como pastores, de todos aquellos que tú les has dado a cada uno de nosotros. Padre amado, danos la gracia para poder aferrarnos a ti y poder decir siempre, hágase tu voluntad y no la mía. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.